Quizá varias veces en la vida hemos escuchado alguna expresión acompañada de "en el nombre de Jesús". Es bien importante saber cuando se dice algo en el nombre de Jesús, de qué se está hablando. Cuando tú vas en oración al Señor, el mismo Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Es orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Jesús, a través de su sangre, es quien nos limpia para que esas oraciones, a través del Espíritu Santo, puedan llegar a la presencia del Padre. Pues bien, hoy quiero que analicemos un poquito esa expresión en el nombre de Jesucristo. Y para ello vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 3, donde encontramos una historia bastante interesante, quizás conocida, pero que va a ser el marco perfecto para la explicación que se desea dar. Hechos capítulo 3. Dice allí, a partir del versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Creo que nosotros muchas veces hemos visto algo similar en algunos de los templos que conocemos, donde hay personas que piden limosna a la entrada del mismo, aprovechando el corazón compungido de muchos de los feligreses o muchos de los creyentes que entran al recinto. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo más atento, esperando recibir de ellos algo. Es la expectativa de ver qué es lo que le van a dar. Ya tomó la atención de ellos. Ya ellos le respondieron: míranos. Se espera que algo vaya a ocurrir. Entonces, dice el versículo 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, repito, las palabras de Pedro fueron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que los dos discípulos le tomaron, le ayudaron a levantarse, y que sus pies, sus coyunturas, todo se afirmó, y el hombre empezó a saltar. Impresionante, nunca lo había hecho, y ahora no solo se paró, sino que está saltando. Entonces los que empezaron a verlo saltar y glorificar a Dios, decían: ¿acaso este no es el paralítico que ha estado tantos años a la puerta del templo? Y lo reconocieron. Entonces también asimilaron que había ocurrido un gran milagro en este hombre. Así que ellos empezaron a agolparse en ese lugar. Y Pedro, claro, aprovechando, como deberíamos hacer tú y yo en cualquier momento que se nos presente, se dedicó a predicar, a contar de ese Jesús de Nazaret, con quien ellos habían andado tanto tiempo, de quien habían aprendido tanto, a quien habían visto hacer tantos milagros, y que ahora no solo lo habían matado, sino que conforme a lo que él había dicho, resucitó y se fue a los cielos. Qué hermosa experiencia están narrando ahora los apóstoles, los discípulos, y en esta ocasión Pedro. Ahora él continúa con una frase que también quiero destacar. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, continuó Pedro diciendo: a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Está diciendo Pedro, este hombre que ahora está saltando delante de ustedes, ha sido confirmado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora agrega un ingrediente más: y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¡Oh, qué maravilla!
Entonces nosotros preguntamos, ¿qué requerimos nosotros para poder usar el poder que hay en el nombre de Jesús? Ahora, otra pregunta es, ¿si es poder en el nombre de Jesús o es Jesús el que da el poder por su nombre? ¿Quieres tú tener el poder en el nombre de Jesús? Bueno, hay requisitos para poder hacerlo. No cualquiera puede decir, en el nombre de Jesucristo te reprendo, o en el nombre de Jesucristo ordeno que salgan los demonios. No, eso no es para todo el mundo, ni en cualquier momento. Dice el capítulo siguiente, Hechos, capítulo 4, algo muy interesante, que es ese ingrediente que recibieron Pedro y Juan en el momento en que antes habían sido confirmados por el Señor. Dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, mira bien, lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, ojo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia ahora sano. Qué bendición haber podido dar un testimonio grande en el nombre de Jesucristo. Pero mira, para tú decir que puedes ir a alguien en el nombre de Jesucristo, quiere decir que tú eres su representante. Y si eres el representante de Jesucristo, tienes que ir a Jesucristo. Por eso la explicación dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló de Jesucristo y del nombre de Jesucristo, quien había dado la sanidad a este hombre paralítico. Más adelante en el versículo 12 hay uno de los versículos más hermosos que se encuentran en el libro de los Hechos. Y es el que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Tú consideras que estás salvo? Sí. Salvo hoy, permanecer salvo hoy y en lo sucesivo. Pero para ello debes estar alimentándote diariamente de Jesús con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Ahora, mucho cuidado. Dios advierte de lo sagrado del nombre. Y por eso en el libro del Éxodo, en su capítulo 20, se agrega uno de los bonitos pensamientos que el Señor le da al ser humano en mandamiento número 3, diciendo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová tu Dios al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa esto? Que tú puedes decir en el nombre de Jesucristo solo si tu vida está acorde con lo que Jesucristo ha querido de ti y ha querido de mí. Esto es, que yo no puedo decir que soy un cristiano y comportarme como una persona que no es cristiano. Si tú y yo decimos ser cristianos, tenemos que dar testimonio, tenemos que dar ejemplo de lo que hace Jesús en nuestra vida, en la vida del ser humano. Por lo tanto, ser cristiano, en otras palabras, ser seguidor de Cristo o ser seguidor de Jesús, significa ser su imitador. Veamos cómo los apóstoles también pudieron decir algo maravilloso. El Señor les mandó a los discípulos y mandó a 70 realmente, para que fueran y predicaran el Evangelio, para que fueran e hicieran las obras que Él les había enseñado. Y ellos, después de haber hecho todo, regresan a Jesús y le dicen, Señor, en tu nombre sacamos demonios, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué ellos pudieron decir en tu nombre? La razón es simple,
porque ellos habían convivido con Jesús, habían visto a Jesús, habían escuchado a Jesús, habían aprendido de Jesús, y ahora Jesús les daba la orden de ir y predicar. ¿Quieres el poder del Espíritu Santo? ¿Quieres el poder de Dios? Entonces, ama al Señor, sujétate a Él, deja que el Espíritu Santo moldee tu vida y entonces podrás actuar en el nombre de Jesús. Cierro este tema con una hermosa explicación, con un hermoso texto que se encuentra en Filipenses capítulo 2. Este es un capítulo de los que más me gustan del apóstol Pablo. Y él en el versículo 9, hablando de Jesús, que abandonó su trono de gloria, vino a la tierra, se humilló y sufrió la muerte, resucitó y el Señor le exaltó. Mira lo que dice el texto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quieres tener el poder en el nombre de Jesús? Dobla tus rodillas delante de Él y confiesa que Jesucristo es el Señor, no solamente de palabra, sino de testimonio. Y el Señor entonces será glorificado en tu vida. Dios te bendiga.